De vuelta, y ya lo habíamos anunciado, presentamos al ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde. Ministro, buenos días, buenas tardes, gracias por estar aquí. Buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal? ¿Cómo está, ministro? Bien. Viene lleno de papeles aquí, lleno de datos. Claro, fue una semana intensísima en el Congreso, en la agenda legislativa, donde se suspendió, ¿cierto?, después del brutal asesinato de los carabineros, se suspendió la semana territorial, distrital, para concentrarse en sacar adelante la agenda de seguridad, y ahí usted tuvo un rol súper importante. Quiero preguntarle si una semana, la distrital, es suficiente para legislar proyectos de este tipo, si no se legisló en caliente, como dijo el presidente Gabriel Boric, o a matacaballos, como dijeron otros. Bueno, yo en primer lugar quiero valorar el esfuerzo que hizo el Congreso Nacional, porque estamos hablando de leyes que llevaban un buen tiempo de tramitación, que por lo demás corresponden a mensajes presentados por el Ejecutivo. Una se refiere a un mensaje del presidente Piñera y otras dos a mensajes del presidente Boric, y que forman parte de las reglas, de las normas que hemos considerado relevantes de que se han aprobado la celeridad para contar con más y mejores herramientas para enfrentar el desafío que tenemos en materia de seguridad. Tenemos a la fecha ya 54 leyes aprobadas, pero hay otras tantas que están en tramitación, y se dieron esta semana pasos importantes para la aprobación de las reglas de uso de la fuerza, para la ley antiterrorista y también para algo que es muy relevante, que es la creación del Ministerio de Seguridad. Por tanto, creo que esta semana permitió avanzar en leyes que, insisto, llevaban meses de tramitación, con las urgencias respectivas por parte del Ejecutivo, también con las indicaciones, pero que hasta el momento no habían sido despachadas. Ya, mi pregunta es si podemos garantizar que esto, que como dice usted, llevaban algunas mucho tiempo en el Congreso, pero se les metió presión esta semana, por lo que ya sabemos, y finalmente son aprobadas en alguna de las dos cámaras. Esta semana tienen que pasar, ¿cierto?, dos en el Senado, una en la Cámara de Diputados. Pero sí podemos garantizar que se legisló bien y no como digo, digamos, a matacaballo. Bueno, yo creo que se hizo un esfuerzo importante, pero todavía quedan otras etapas legislativas que permitan ir corrigiendo ciertos aspectos respecto a los cuales tenemos diferencia. En la ley antiterrorista creo que se avanzó bien, se generó un acuerdo dentro de la Comisión de Seguridad que fue ratificado por la Comisión de Constitución. Es un mensaje que presentó el presidente Boric y que nos permite tener una ley antiterrorista para el siglo XXI, conforme a los estándares internacionales, y lo más importante, que sea eficaz. Porque la actual ley que tenemos, las veces que se ha invocado, no se ha traducido en condenas, y finalmente se ha tenido que presentar querellas por otros cuerpos legales para efectos de que estas conductas sean finalmente sancionadas. Así que creo que ahí se dio un paso importante. ¿Le puede explicar a la ciudadanía qué significa este cambio? Porque sabemos que hoy día la ley antiterrorista es un artefacto en desuso porque es malo, y lo han dicho todo el mundo básicamente, y no se invoca porque no sirve. ¿Qué es lo que tiene esta nueva ley antiterrorista que se está aprobando, que va a ser eficiente su uso y la consecución que se busca? Bueno, la ley vigente establece una especie de módulo motivación. Claro, hay que probar la motivación. Su acreditación es muy difícil y por eso tras esa traducción que no existan condenas. Y de hecho, en hechos que uno podría decir que son claramente terroristas, finalmente se ha tenido que invocar otras leyes para proceder a su sanción. Es lo que ocurrió, por ejemplo, con el artefacto explosivo que se le envió al exministro de Interior, Hinspeter, que finalmente se recurrió a otra legislación por parte del gobierno, y no obstante se consiguieron condenas importantes de varias décadas en un caso. Y también lo que ocurrió con Héctor Yaintul, sí, donde efectivamente se recurrió a la legislación ordinaria y finalmente se procedió... ¿Qué va a tener esta nueva ley que sí va a permitir usar una ley? Se procedió a la condena junto con la Ley de Seguridad del Estado. Esta ley lo que establece, se ponen distintas hipótesis. Establece obviamente, en primer lugar, el grupo que se organiza para cometer actos terroristas, y establece sanciones aun cuando no hayan cometido un acto específico. Esto es bien relevante, porque en materia de terrorismo lo más importante es anticiparse. El problema que tienen los delitos terroristas es que generan tal nivel de daño que la investigación posterior, una vez que se comete el delito, no puede saldar o reparar siquiera el daño que se ha generado. Y por tanto, desde esta perspectiva se puede perseguir ya desde el momento que se constituye un grupo que tiene la intención de cometer determinados atentados de carácter terrorista. También se pone la hipótesis del terrorista individual, la persona que... El lobo solitario. El solitario, claro. Con lo que estaba en desacuerdo el Partido Comunista. Pero forma parte del proyecto que presentó el gobierno. Y por tanto también se pone en esa hipótesis. Además, perfecciona los distintos tipos que se aplican y se establecen
técnicas especiales de investigación, que son las que se han aplicado para enfrentar el crimen organizado y el narcotráfico, con muy buen resultado. Las investigaciones exitosas que se han desarrollado por parte de la Fiscalía, por ejemplo, para desbaratar al crimen organizado en determinados campamentos de Santiago, por citar algún ejemplo, se han realizado con la nueva ley que fue aprobada en el gobierno del presidente Boric y que entrega estas herramientas que son mucho más eficientes. Y también se establece, obviamente, una serie de figuras respecto de quienes forman parte de estos grupos, con sanciones diferenciadas respecto de quiénes son los jefes, quiénes son los que se encargan de reclutamiento de quienes forman parte de estos grupos y obviamente quienes forman parte del grupo. Entonces ahí hay un avance significativo respecto al marco que tenemos actualmente. Ya, si esta ley estuviera vigente, si esta ley hubiera sido aprobada antes, así como está, ministro, y estuviera vigente en nuestro país, ¿el gobierno se querellaría por ley antiterrorista en el caso del asesinato de los 3 carabineros? Sobre este punto yo quiero ser bien claro, porque a veces se plantea que cuando no se querella por ley antiterrorista pareciera que la conducta quedara impune. Y por tanto, más bien hay que analizar caso a caso. Es evidente que la ley actual no sirve, y por tanto necesitamos una nueva. Yo preliminarmente diría que por la forma en la cual se cometió este delito uno podría catalogarlo como un delito que tiene esa connotación. Un delito terrorista. Sí, tal cual. Pero no obstante, es necesario que se lleve adelante la investigación para saber cuál fue el contexto, cuál fue el móvil, cuál fue las circunstancias en las cuales se cometió para efecto de proceder a una calificación propiamente jurídica. Pero a mí no me cabe duda que este es un delito atroz, es un delito gravísimo, que merece toda nuestra condena y obviamente una ley antiterrorista en forma, como la que se ha presentado, habría sido una buena herramienta. Pero eso no significa, y esto es bien importante, que este hecho vaya a quedar en la impunidad, porque la legislación ordinaria también establece penas muy altas para este tipo de delito. Sin ir más lejos, el homicidio de carabineros tiene la máxima sanción que establece nuestra legislación, que es el presidio perpetuo calificado. 40 años. Por tanto, en esto quiero ser bien claro, este crimen no va a quedar en la impunidad y va a recibir la máxima sanción que establece la ley. Oye, ¿me puedo quedar un tema que usted lo esbozó de alguna manera? Creo que nos puede aclarar porque en su función de actual, de coordinador entre los distintos poderes, legislativo y ejecutivo, y su condición de ex senador puede darnos luces. A mí me llama la atención que el 25% del tiempo de un parlamentario es semana distrital. Y ante una urgencia hubo que suspender la semana distrital. No sé qué perdieron. Yo sé que es importante la conexión de los parlamentarios con sus bases. Siempre es importante. Pero es tan importante como para que no será bueno revisar el que estén el 25% del tiempo dando vuelta por las comunas, que es importante, cuando su labor es fundamental en legislativa y vemos el atraso que hay un montón de legislaciones. ¿No será tiempo de revisar eso? No sé de cuándo data esta técnica. Y en una de esas es desde el principio de la República. O en una de esas es revisable, pues. Bueno, efectivamente ha ido modificando la forma en la cual trabajan los parlamentarios. En los tiempos remotos había un periodo ordinario de sesiones, que era del 21 de mayo al 18 de septiembre. Claro. Legislaban poco, estoy hablando muchas décadas atrás. Ya desde el año 90 se estableció este periodo extraordinario de sesiones, significaba que sesionaban todo el año salvo el mes de febrero. Y bajo la reforma constitucional del presidente Lagos se eliminaron estos dos periodos y por tanto se legisla de 11 de marzo al 11 de marzo con el receso legislativo en febrero, es decir, durante todo el año. Pero también en algún momento se planteó que los parlamentarios, al ser representantes de los ciudadanos, requieren ir a sus territorios para tener conexión con la necesidad de la ciudadanía. Se estableció esta semana regional. Para eso hay una gran cantidad de asesores, oficinas locales. Estatal o regional, de acuerdo, si es de la Cámara o del Senado. Bueno, algo que podría verse, pero nosotros en eso somos autónomos. ¿Qué le indica? Respetamos, la autonomía del Congreso, pero sí quiero señalar que, independientemente de ese debate, nosotros creemos que es fundamental que se cumplan las urgencias que el gobierno ha puesto a los distintos proyectos de ley. Hemos tenido una muy buena experiencia con los presidentes de las cámaras. El anterior presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, los anteriores presidentes Mirosevich y Cifuentes fueron muy respetuosos de estas urgencias. Y estamos teniendo la misma experiencia con el actual presidente del Senado, José García, y la presidenta de la Cámara, Carol Cariola. Porque cuando las comisiones despachan los proyectos, ellos se encargan de que la tabla se constituya sobre la base de las urgencias que establece el gobierno, que es la prioridad legislativa al momento de discutir un proyecto y votar el proyecto de ley. Pero no hemos tenido la misma experiencia en las comisiones. Hay comisiones que la respetan siempre, otras que respetan menos la urgencia, y por eso hemos hecho el llamado que en lo posible se haga el esfuerzo por respetar las urgencias. Se me corrió un poquitito porque se fue a la urgencia y yo le hablaba que en eficiencia del trabajo, en eficiencia, a propósito que estamos hablando permanentemente en productividad, tener legisladores que pasan el 25%
del tiempo recorriendo sus distritos, circunscripciones, a lo mejor sería el momento de revisarlo. Yo sé que usted es de otro poder, pero usted fue senador y me gustaría su análisis general. Se lo planteo de la siguiente manera. No sé si ese debate se ha dado. Esta es una decisión que tiene que tomar el Congreso en el marco de su autonomía. Pero lo que respecta a las Express, que es el ministerio que yo encabezo, nosotros estamos todas las semanas y todos los días de la semana prácticamente trabajando para presentar proyectos de ley, indicaciones y por tanto coordinar el trabajo legislativo. O sea, ¿usted no encuentra que están siendo ineficientes? No, pero podría ser más eficiente. Bueno, que podría ser más eficiente. Simplemente digo que esto es una decisión que tiene que tomar el Congreso, pero lo que a mí respecta, por lo menos el equipo de las Express trabaja a las 4 semanas. ¿No ayudaría que estuvieran presentes más tiempo los parlamentarios legislando? Creo que ayudaría que en las semanas, en las semanas de trabajo eventualmente tuvieran sesiones adicionales para despachar algunos proyectos de ley y que cumplieran las urgencias. Ministro, para terminar con el tema de la agenda de seguridad, usted dijo que estaba bastante satisfecho con cómo salió, ¿cierto?, la ley, el proyecto de ley antiterrorista, pero el viernes la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó en general la ley que establece las reglas del uso de la fuerza, ¿cierto? Quedó fuera el polémico artículo que se ha debatido, que apunta a otorgar a la justicia militar la competencia de ver las causas que involucran a miembros de las Fuerzas Armadas y Carabineros, pero la oposición dijo que insistirá con la justicia militar en el Senado. ¿Qué hará el gobierno en ese caso? ¿Ir al Tribunal Constitucional si llega a aprobarse? Quiero hacer una precisión. Sí. La Cámara no rechazó la norma, la declaró inadmisible. Sí. Por tanto, una vez que declarara inadmisible, sería, podríamos decir, poco riguroso que se insistiera la misma norma en la Cámara Revisora. Ya. Porque lo que finalmente dijo la Cámara es que por estar fuera de las ideas matrices, esta indicación no podía ser parte del debate de este proyecto de ley. Hay dos etapas. Primero, se verifica si una norma puede o no ser discutida por el Congreso Nacional y si se autoriza su discusión, por ser admisible, se pronuncia respecto del fondo. Pero la Cámara lo que hizo fue que antes de que se discutiera el fondo, señaló que esta norma era inadmisible, no podía ser discutida como indicación de este proyecto de ley por estar fuera de las ideas matrices. Por tanto, a mi entender no corresponde que la Cámara Revisora siquiera discuta esta indicación, toda vez que la Cámara de Origen ya la declaró inadmisible. Así, por lo demás, venía el informe elaborado por la Secretaría de la Cámara de Diputados, que es el informe técnico que se pronuncia respecto de la admisibilidad desde el punto de vista constitucional de las indicaciones o eventualmente las mociones parlamentarias que, si requieren iniciativa exclusiva, no pueden ser tramitadas. Ya, pero si la oposición insiste en recuperar, digamos, en la justicia militar en el Senado, ¿qué va a hacer el gobierno? Porque la oposición ha dicho que, pese a su argumento, digamos, que van a insistir. Nosotros dijimos con toda claridad que esta norma era inadmisible porque estaba fuera de las ideas matrices. Hay distintos mecanismos para velar por el respeto a la Constitución. Esperamos que se respete la Constitución. En caso que eso no ocurra, pueden eventualmente recurrir al Tribunal Constitucional, incluso los propios parlamentarios. Ministro Elizalde, hay temas que se sobrevienen y caen sin dar aviso, ¿no es cierto? En el caso de los carabineros, el drama del crimen de los carabineros que hace legislar y todos ponerse en alerta cuando no lo esperábamos. Pero hay temas que sí estaban en la agenda, que tienen fecha, y me refiero a las ISAPRES. Se sabe que el 13 de mayo, si no me equivoco, 12 de mayo, tiene que haber ya darse cumplimiento y ver cómo se da cumplimiento el fallo de la tercera sala de la Corte Suprema. Ha pasado mucho tiempo, unas discusiones enormemente largas. ¿Por qué se han tardado tanto, para que nos explique usted, las indicaciones del Ejecutivo para que da una semana para poder sacar la ley corta de ISAPRES? Por el riesgo que sabemos que si eso no ocurre. Primero, no se han tardado tanto las indicaciones del Ejecutivo. No me refiero porque esa era la última semana. Nosotros presentamos un proyecto de ley. Después, producto de una comisión que se constituyó en el Senado, incorporamos algunas de esas ideas y presentamos indicaciones. Y ese proyecto fue aprobado por el Senado. Producto del debate parlamentario, presentamos indicaciones adicionales en la Cámara de Diputados, lo que fue aprobado por las comisiones respectivas de Salud y de Hacienda. No obstante, la Sala rechazó alguna de estas propuestas. Después el Senado rechazó los cambios de la Cámara y quedamos en comisión mixta. La comisión mixta se constituyó el jueves. Nosotros presentamos las ideas básicas en las cuales creemos deben estar contenidas en este proyecto de ley. Y señalamos que mañana se van a presentar formalmente las indicaciones. Pero lo que pasa es lo siguiente: si hubiéramos llegado con las indicaciones escritas, habrían dicho, el gobierno no lo escucha. Entonces, cuando le decimos, esto es lo que van a decir las indicaciones, dicen, ¿por qué no presenta al tiro las indicaciones? La verdad es que ahora esto depende del Congreso. Y por tanto nosotros esperamos que el día lunes se analicen estas indicaciones, que por lo demás sus temas se vienen discutiendo hace un año. O sea, no son temas nuevos. Nadie puede decir, no, es que necesito tiempo para analizar lo que están proponiendo. Porque las cartas las pusimos sobre la mesa hace mucho tiempo. Esperamos que se analicen mañana
y se voten a más tardar el martes en la mañana para que pueda ser votado el martes en la tarde. ¿Las indicaciones ya están presentadas? ¿Ya la conocen los parlamentarios? Se dio a conocer el contenido básico de las indicaciones, se hizo una ronda de consulta en el trabajo propiamente de las comisiones, pero también directamente con los parlamentarios para acoger propuestas adicionales y obviamente nosotros esperamos que ya mañana se empiece a discutir el contenido específico sobre la base de las proposiciones que va a hacer el gobierno. Pero se presentan mañana. Pero le las insisto, indicaciones el contenido, formales. Sí, lo entiendo, de pero las es indicaciones para entender... es conocido porque son lo que planteamos como mensaje, como indicaciones en el Senado, como indicaciones en la Cámara. Aquí no hay sorpresas. Ya. Por lo tanto, nadie puede señalar que no conoce la visión y la propuesta del Ejecutivo. Por lo tanto, usted está confiado en que se van a aprobar porque hay acuerdo, ya se negoció esto. No. No se negoció. Todavía hay diferencias. Ya. Por eso este proyecto fue aprobado en el Senado, fue rechazado en la Cámara. Hay puntos de vista disímiles entre ambas cámaras. Y la mixta está constituida precisamente para resolver esa diferencia. El llamado que hacemos es actuar con responsabilidad y hacer el esfuerzo porque este proyecto sea aprobado en los plazos que se requiere, más aún cuando hay normas que eventualmente requerirían de control preventivo de constitucionalidad. Ya, o sea, y para todo esto queda 7 días. Ahora, esas indicaciones, ministro, ¿alguna de ellas cambia o establece modificaciones en el cálculo de cuál es la deuda que tienen que pagar o que debieran pagar las ISAPRES? Hay una norma que se aprobó en el Senado y que finalmente fue rechazada en la Cámara, que efectivamente establecía una relación respecto de la cotización obligatoria del 7%. Sí. Y eso obviamente modificaba el cálculo. ¿Y eso se va a restituir? Nosotros vamos a reponer lo que propusimos en el mensaje y en las indicaciones. Ya. O sea, el gobierno elaboró un proyecto que creemos que genera condiciones, en primer lugar, para el cumplimiento de la sentencia y, en segundo lugar, para que exista viabilidad financiera de la ISAPRES para cumplir con la sentencia y seguir otorgando sus prestaciones. Y nosotros vamos a insistir, por tanto, en las propuestas que hicimos y hemos realizado en el contexto de la tramitación legislativa. No está incluida ahí la mutualización, ¿cierto? La mutualización fue declarada inadmisible por el Tribunal Constitucional sobre la base de un requerimiento que presentaron los senadores en su oportunidad. Se dice que de no llegarse a un acuerdo, no salir con esto, pudiera haber algunas ISAPRES, en particular dice 2, otros dicen 5, pero da igual. O sea, no da igual, pero igual es muy grave, que podrían caer en viabilidad económica, podrían caer en insolvencia. Y todos, desde todos los sectores, señalan que se puede producir algo en cascada, una crisis al sistema público, privado, hospitalario, prestadores, en fin, pudiera un escenario peor. ¿Ustedes se han puesto en ese escenario? Nosotros esperamos que el Congreso finalmente despache esta ley y por tanto que la Comisión Mixta apruebe las propuestas que vamos a plantear y que forman parte de, insisto, el mensaje y las indicaciones que presentamos en el transcurso. Pero depende de qué ley, porque hay algunos escenarios donde algunos más catastrofistas o más pesimistas sostienen que de aprobarse una ley que no es satisfactoria, igual puede generar el quiebre de algunas ISAPRES. La propuesta que ha realizado el Gobierno, a nuestro entender, con todos los estudios correspondientes, permite que se cumpla la sentencia y, en segundo lugar, garantizar la viabilidad del seguro privado. Pero hay una contingencia, si es que algo de esto ocurre, el Gobierno está trabajando en ese plan B. Esperamos que el Parlamento actúe con responsabilidad y finalmente lo apruebe, porque para esto se requiere una ley. En democracia, las leyes las aprueban los congresos, no se dictan por decreto. Sí, claro, pero si no hay ley... Si no hay ley, el problema lo va a tener también, claro. lo va a también tener el Gobierno. Por eso hacemos el llamado a los parlamentarios a actuar con responsabilidad y aprobar este proyecto. ¿Eso no quiere decir que no tienen un plan B si es que el Parlamento no trabaja con responsabilidad, como dice usted? ¿Y si no aprueba la ley? Le insisto en lo que le he señalado. La sentencia requirió una ley porque generaba un estrés financiero a las instituciones que requería de un marco regulatorio que permitiera el cumplimiento adecuado. Y en ese contexto el Gobierno presentó un mensaje. Y además se pidieron postergaciones a la aplicación de la sentencia en 2 oportunidades, 6 meses y 6 meses, en total 1 año. En ese contexto se presentó el proyecto, se aprobó por el Senado. La Cámara, las comisiones técnicas de las cámaras lo aprobaron, no obstante, cuando llegó a sala hubo un rechazo en temas muy relevantes, principalmente de sectores de la oposición, que votaron en contra, y nosotros ahora estamos haciendo el esfuerzo porque esto se apruebe. Creemos que es fundamental que se apruebe y esperamos que se actúe con responsabilidad, no solo por los integrantes de la Comisión Mixta, sino que por quienes forman parte de las plenarias de ambas cámaras. Entonces, ministro, ¿usted descarta que el fallo de la Corte Suprema se vaya a aplicar sin la aprobación de la ley corta? Nosotros no nosotros. La Superintendencia de Salud está obligada a cumplir el fallo de la sentencia, el fallo de la Corte Suprema. ¿Con ley o sin ley? Con la ley vigente. Claro. O la ley corta. Con la ley vigente. Obviamente que nosotros creemos que es
mucho mejor que se haga con la aprobación de la llamada ley corta de ISAPRE. Por lo que ustedes han planteado. Y por tanto estamos pidiendo al Congreso que actúe con responsabilidad y que finalmente concurran con sus votos favorables para aprobar esta iniciativa. Ya, o sea, pensando que aquí el objetivo fundamental no solo es que se cumpla la sentencia y generar condiciones para su cumplimiento, sino que no dejar en el desamparo a las personas que hoy día están protegidas por el seguro privado de salud. Ya, no está en su, digamos, en su horizonte, así cuando yo me imagino que ustedes se ponen los diferentes escenarios que vienen, ¿cierto? Es como parte del rol que tienen los gobiernos. ¿A qué nos enfrentamos? ¿Qué puede pasar? Claro, la prevención. ¿No está en esos escenarios el que no haya ley corta y que se tenga que aplicar el fallo el próximo en 7 días más, así como está? Eso es algo que no depende del gobierno, sino que depende del Congreso. Sí, yo sé que no depende del gobierno. Eso sí estamos claros. Si yo le digo, mire, lo que pasa es que tenemos plan B, C, plan D, lo que ocurre es que el plan A, que es el más sensato, que es la aprobación de la norma, bueno, todos se saltan al plan B o al plan C. Por tanto, nosotros creemos que es fundamental que se apruebe la normativa propuesta por el gobierno. Y lo que creen y lo que desean está clarísimo. Sí. Pero suponemos que hay gente trabajando en la contingencia que no quieren que ocurra, que no desean que ocurra, que les parece malo que ocurra. ¿Hay plan de contingencia? Yo espero que el Congreso a la altura actúe con responsabilidad para aprobar esta normativa. ¿Y si no la aprobaran, qué es lo que pasaría? ¿Qué se arriesga? Es evidente que el marco normativo vigente podría generar los efectos que usted ha mencionado y, por tanto, sería malo para las personas que hoy día están bajo la cobertura de las ISAPRES. ¿Se hizo un nuevo cálculo? Por eso el llamado al Congreso a aprobar la propuesta. Nosotros hemos acogido distintos perfeccionamientos planteados por los distintos sectores. Por eso nos dimos estos días, en rigor, para terminar la ronda de consulta e incorporar nuevos elementos. Pero el corazón del proyecto, la esencia de lo que hemos planteado, es público y se sabe desde hace ya mucho tiempo. Nadie puede señalar que va a ser sorprendido. Sí, déjeme preguntarle una cosa más sobre eso. Usted dice, sería malo que no se aprobara. ¿Es malo o es, digamos, urgente que se apruebe? O sea, ¿qué tan dramática sería la situación sin ley corta? Se lo planteo de la siguiente manera. A partir del 12 de mayo. Se requiere actuar con responsabilidad, pensando en las personas, y para ello es imprescindible la aprobación del proyecto. Pensando en las personas, ¿qué le pasaría a las personas si es que no se aprobara? Hay un problema que dice relación con la viabilidad financiera de algunas de estas instituciones y eso obviamente tendría un impacto... ¿Solo de esas instituciones o del sistema en salud en general? Pudiera haber efectos derivados, obviamente. Por eso presentamos un proyecto de ley. Si no fuera necesaria una ley, el superintendente habría dictado las instrucciones del cumplimiento de la sentencia. Por eso se solicitaron 2 prórrogas de 6 meses cada una, tiempo total de 1 año. Es decir, sea un actor que está consciente de la necesidad de una ley del gobierno, por eso presentamos un proyecto de ley. Los parlamentarios votaron uno a favor, otro en contra, que cada uno se haga cargo de su propia cuota de responsabilidad. Porque en democracia, finalmente, si uno quiere modificar una ley, tiene que pasar por el Congreso. Bueno, que cada uno se haga cargo de si va a actuar con responsabilidad o no al momento de votar esta iniciativa. Se ha hecho un recálculo, más que un recálculo, una revisión del cálculo porque actualización en el porque está en UEF en realidad, y ya no son los 1.400 millones de dólares, son 1.589 millones de dólares, si no me equivoco. ¿Esa cifra a ustedes les parece que es sinónimo de un colapso del sistema? Hemos señalado que, al margen de la deuda, también hay que hacerse cargo de la viabilidad futura, y por tanto, si los ingresos son inferiores, si los ingresos son inferiores a los gastos que se requiere para otorgar las prestaciones, eso genera un problema de viabilidad del sistema para el futuro. En ese contexto hicimos esta propuesta, una propuesta que permite que se cumpla el fallo, que establece condiciones para la viabilidad financiera y que tiene como eje fundamental proteger a las personas haciéndose cargo de distintas eventualidades. ¿Por qué no nos explican 2 líneas si se puede? Porque es un tema ultra complejo. ¿De qué se trata este término intermedio que permite viabilidad y cumplimiento de la norma? Y que mantiene esa cifra. Más del fallo, más que la norma, perdón. Que mantiene esa cifra de 1.589 millones de dólares, ¿o no? Sí, no, pero con la norma del 7% se establece un cálculo distinto. ¿Que llega a cuánto la deuda en ese caso? Son, no sé, 300, no sé cuántos millones de dólares menos. El detalle se lo podría dar el ministro de Hacienda o la ministra de Salud. Pero claro, con esa indicación, la del 7%, ¿cierto? La obligación del 7%, se reduce este número de 1.589 millones de dólares. Sí, pero al margen de eso, el problema es la viabilidad futura del sistema. Y nosotros entendemos que hay efectos derivados de los cuales hay que hacerse cargo. Pero insisto, a ver, el gobierno presentó un proyecto de ley, le puso urgencia al proyecto de ley, acogió propuestas de los parlamentarios para enriquecer ese proyecto de ley. Este proyecto de ley fue aprobado por el Senado, fue aprobado por las comisiones técnicas de la Cámara y se rechazó en
la Cámara Revisora, que es la Cámara de Diputados. El Senado obviamente rechazó el proyecto porque no cumplía con elementos básicos para que finalmente esto funcionara y se constituyó la mixta. En ese contexto nosotros vamos a insistir en los elementos originales de nuestro proyecto de ley y estamos en una ronda de consulta para hacer ciertos ajustes que permitan incorporar miradas adicionales con el objeto de sumar voluntades que nos permitan construir la mayoría para la aprobación. Se lo pregunto de otra manera. La deuda de 1.589 millones de dólares a juicio del gobierno, ¿es pagable por parte de la CISAPRE o es sinónimo de quiebra del sistema? Nosotros hemos señalado que el mayor problema, al margen de la deuda, dice relación con la viabilidad futura de las instituciones. Y creemos que finalmente, porque cuando se dice, por ejemplo, que se capitalice, si usted tiene un emprendimiento cualquiera, en donde los ingresos son menores que los egresos, nadie va a querer capitalizar. Sí. Por supuesto. Ya, pero es la combinación de las dos cosas, sí. Digamos. Ya. Y usted ve, por su experiencia, su olfato, se dice, no es muy técnico, pero que hay espacio, claro, pero funciona, el olfato y las conversaciones que tiene con uno y con otro, porque esa es su labor de coordinación. ¿Usted ve, está optimista el gobierno? ¿Ve que hay espacio para un acuerdo? Yo nunca estoy ni optimista ni pesimista cuando estamos a puertas de una votación en el Congreso Nacional. ¿Ve acercamientos? Pero espero que se actúe con responsabilidad, porque hay quienes consideran que la propuesta es insuficiente respecto a la ISAPRE y hay quienes consideran que la propuesta es excesiva. Y bueno, hay que sacar esos puntos de vista, porque los que quieren todo para la ISAPRE, como suele ser, si se rechaza, podrían quedarse sin nada con el efecto que usted ha planteado. Los que consideran que es excesiva y también se votan en contra, no se construirían la mayoría necesaria para finalmente actuar con responsabilidad. Lo que le puedo decir es que el proyecto de ley del gobierno es un proyecto responsable, es un proyecto serio, que se hace cargo de los distintos elementos y esto es bien relevante, garantiza la viabilidad, pero también la responsabilidad que le corresponden a las propias instituciones para cumplir con la sentencia. Hablando de proyectos de ley, ¿cierto? El presidente esta semana dijo que esperaba que durante el mes de mayo se votara o se aprobara en general el famoso proyecto de ley de pensiones, ¿cierto? La reforma a las pensiones. ¿Qué está dispuesto el gobierno a ceder? Porque no tiene la mayoría de los votos. Se lo preguntamos, le dejamos pendiente la pregunta, ministro. Nos vamos a una pausa rápidamente y ya estamos de vuelta con más aquí en Estado Nacional. Estado Nacional. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional. Estamos conversando con el ministro secretario general de la Presidencia, el ministro Álvaro Elizalde. Le había dejado plantear una pregunta, ministro, sobre la reforma de pensiones. La Comisión de Trabajo tiene mayoría de la oposición. ¿Cómo pretende sacar adelante la reforma de pensiones? ¿Qué está dispuesto a ceder el gobierno? Porque así como está, no están los votos. Bueno, estamos en este proceso de diálogo, se aprobó en primer trámite en la Cámara de Diputados, obviamente hay elementos esenciales que no fueron aprobados por la Cámara y van a ser ahora discutidos por el Senado. El gobierno sí ha actuado con flexibilidad. Nosotros tenemos un objetivo que es que esta reforma de pensiones se traduzca en mejorar las pensiones hoy, no en 3 o 4 décadas más. Por eso hemos planteado que el elemento de la solidaridad no es irrelevante. Los sistemas de pensiones que funcionan en el mundo tienen elementos de solidaridad. Si uno va a los países donde la gente se pensiona con alegría y tienen no solo buenas tasas de reemplazo, sino que buenas pensiones, son elementos que tienen un componente de seguridad social, que lamentablemente no están presentes en el sistema de capitalización individual que tenemos en Chile. Y por eso el gobierno, a partir de un principio que la totalidad del fondo de la cotización adicional fuera solidaridad, hemos flexibilizado la postura para establecer una cotización mixta. Y al parecer no han logrado convencer a la oposición de su postura, que la acaba de explicar. Estamos en ese proceso por una razón muy simple, porque lo que le da sentido a una reforma de pensiones es que las pensiones en Chile son muy bajas. Sí. Por distintas razones, entre otras porque la tasa de cotización que se estableció cuando se creó el sistema para hacerlo atractivo, para que hubiera populismo. Para que, claro. En esa época, decía, usted va a tener más líquido, así que ya no el 20, era el 20 antes. Sí, sobre el 20 dependiendo de la caja. Ahora va a ser el 10%. Entonces, claro, el líquido de las personas era... Bueno. Entonces, eso generó un incentivo para que muchos se trasladaran al nuevo sistema, todos arrepentidos, porque después estaban todos pidiendo volver al antiguo sistema. Y por tanto tenemos cotizaciones que son... pensiones que tienen un monto muy bajo y nos permiten a los pensionados llegar a fin de mes. Otro problema que tenemos es la movilidad laboral, lo que se conocía antiguamente como lagunas previsionales, que en rigor no son lagunas, sino que más bien poca densidad, porque las lagunas son en el antiguo sistema donde había que cotizar, se calculaba sobre la base del número de cotizaciones y la última renta. Ahora es distinto, tiene que ver con lo que la persona ahorra todos los meses.
Pero esos temas los estamos incorporando y por tanto queremos fortalecer el seguro de desempleo para efecto de que existan cotizaciones cuando las personas están sin trabajo, incentivos para garantizar que los independientes coticen, en fin, una serie de aspectos que nos parecen fundamentales. También hay acuerdo respecto a la necesidad de introducir mayor competitividad al sistema para bajar las comisiones y aumentar la rentabilidad de los fondos. ¿Un estatal podría ser? Hay una alternativa que se ha propuesto, que está de hecho propuesto, pero es uno de los elementos, no es el único. Obviamente, para que exista competencia se requiere una serie de otros elementos y se ha ido avanzando en acuerdo en ese sentido. Ya, pero donde no hay la gran acuerdo, diferencia la tenemos en el 6%. Y nosotros vamos a insistir en nuestra propuesta. ¿En qué sentido? En que finalmente no podemos prometer una reforma que tenga impacto en 3 o 4 décadas más, porque el aumento de la tasa de cotización va a tener impacto para los que hoy día recién están empezando a cotizar y se va a expresar en cotización en pensiones en varias décadas más. Tenemos que hacernos cargo de lo que se requiere en el presente. Por eso, por un lado, hemos planteado fortalecer la pensión garantizada universal, pero esto está asociado al pacto fiscal, porque este es un compromiso permanente del Estado con un gasto permanente que requiere de ingresos permanentes. Y ya hemos visto los informes que señalan que Chile tiene que actuar con mucha responsabilidad en la materia. De hecho, el principal desafío que ha tenido el gobierno, producto de la herencia, que no es responsabilidad del todo del gobierno anterior, esto quiero ser bien preciso, porque tuvo que enfrentar la pandemia, por tanto hubo que gastar mucho. Una de las grandes tareas del ministro Marcel fue hacerse cargo de la inflación, junto al Banco Central, que es el principal responsable de esa tarea, y adicionalmente podríamos decir que las cuentas fiscales quedaran en orden, y por tanto que el gasto excesivo con que se recibió en la actual administración fuera responsable respecto a los ingresos. Por lo mismo, si queremos fortalecer la PGU, se requiere aprobar el pacto fiscal porque se necesitan más recursos, y si queremos que los cotizantes, los sectores medios que financian sus pensiones con su cotización mensual, tengan un impacto inmediato respecto de las actuales pensiones y respecto a los que están pronto a pensionarse, se requieren elementos de solidaridad. Entonces ustedes van a insistir en qué proporción están disponibles para hacer una proporción de 4% a capitalización individual y 2% a solidaridad. Bueno, yo he sido bien claro que no se negocia por los medios de comunicación y por tanto yo no voy a mandar ese mensaje, y por lo demás vemos una imagen aquí de la ministra que está liderando el proceso, que es la ministra Jara, y por tanto es a ella, junto al ministro de Hacienda, a quien le corresponde hacer las propuestas específicas en el diálogo que se está desarrollando con los parlamentarios. Pero no lo descarta. ¿Tiene que hacer no he dicho que no lo descarto. He señalado que la propuesta específica sobre esta materia la va a realizar la ministra Jara. Se ha planteado mitad hasta ahora, eso es lo que se ha planteado. ¿Pero tiene que ver solo con el número? Nosotros estábamos originalmente por el 4-2 a favor de la solidaridad. Sí. Se ha puesto sobre la mesa por algunos actores la mitad, pero sobre eso, le insisto, a quien le corresponde hacer la propuesta específica a la ministra Jara. Por tanto, en esto quiero ser bien claro, porque después yo a veces toda esta entrevista digo, en general fueron claras mis respuestas, pero después veo unos titulares en algunos medios electrónicos que uno no diría que lo sacan de contexto, pero es una frase específica. Entonces, yo no he acogido lo que usted me plantea y he señalado que a quien le corresponde es a la ministra Jara. Ministro, pero tiene que ver solo con que era 6-0, 4-2, 3-3, 2-4, que es más parecido a los sistemas de fútbol, ¿verdad? El 4-4-2, que si estamos hablando de algo tan potente y tan profundo como las pensiones, o es pensar fuera de la caja y pensar algo distinto, o eventualmente dejar sin legislar este tema en este gobierno. Primero, nosotros creemos que es necesario legislar sobre esta materia. O sea, no se puede seguir postergando. La presidenta Bachelet presentó un proyecto y no prosperó. El presidente Piñera presentó un proyecto y no prosperó. Este es un diagnóstico que existe hace más de una década. Ya en el año 2008, cuando la presidenta Bachelet crea el pilar solidario, que se traduce hoy día a las PGU, se planteó que era necesario ir sobre el pilar contribuyente. Y, por tanto, era necesario establecer alguna forma... Perdón, pilar contributivo. Pilar contributivo. Por tanto, era necesario establecer una reforma que se hiciera cargo de este desafío. Yo creo que no lo podemos seguir postergando, porque si hay un elemento que está latente en el descontento de la sociedad chilena en general, con el sistema político, con las instituciones, es precisamente que tenemos un sistema de pensiones que no funciona. Y por tanto, esta reforma hay que sacarla adelante. El punto es que para que sea una buena reforma, requiere hacerse cargo de las necesidades de los pensionados. Hay quienes están preocupados de la industria, otros andan preocupados de la AFP. Nosotros que aquí creemos que lo importante son las personas. Para eso, los niveles de solidaridad tienen que ser suficientes. ¿Se saca adelante en mayo, en general, como pidió el presidente? Esperamos que al menos se vote la idea de legislar, porque esto también es muy, muy importante. Porque la idea de legislar es tan solo el pronunciamiento del Senado respecto a si cree necesario sacar adelante una reforma.
porque después viene el debate en particular. Y por tanto no implica que los distintos sectores renuncien a su visión respecto de cómo sacamos adelante esta reforma. Ministro Elizalde, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Gracias a muy ustedes, bien. que tengan una buena jornada. Nos despedimos.